Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. China es un nombre habitual, aunque paradójicamente esté al otro lado del mundo y en más de un sentido. Desde hace mucho tiempo, China es una palabra repetida una y otra vez en gran diversidad de productos. Podemos decir que hay muy pocos lugares en el mundo donde China tenga una fuerte presencia a través de una inmensidad de mercancías, pues ese país desde hace varias décadas se ha convertido en fábrica para todo el mundo. Y lo más relevante, al contrario de lo que suelen pensar muchísimas personas, no es su megaproducción con fines de exportación para el mundo libre, sino que se trata de un país donde impera un régimen comunista. En China, nunca olvidemos, hay un partido único, el Partido Comunista, y de esta realidad parten todas las demás. ¿Sabemos realmente lo que en China sucede? ¿Cómo viven la mayoría de las personas? ¿Qué les falta? ¿Qué tienen? ¿A qué le temen? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cómo será su futuro? Son en realidad muchísimas incógnitas en las que muy pocas veces nos detenemos a pensar. Así que para contestar estas y muchas otras preguntas, aquí en Miami, el Foro Político y la publicación digital Patria de Martí desarrollará esta semana uno de sus habituales simposios. Esta vez con el llamativo título de China, una amenaza universal, y tendrá lugar este jueves 19 de septiembre de 2019 a las 5:30 de la tarde en la Westgate Regional Library, ubicada en el 9445 Coral Way de Miami. Los organizadores de esta amena charla, que catalogan como seductora, atípica y necesaria, parten de la idea de que la política de distensión, detente, hoy llamada de acercamiento, experimentó con China comunista su curso de mayor profundización. 4 décadas después, el emblemático caso del modelo chino y las esperanzas de su conversión a la democracia por medio de las prebendas económicas extendidas ha resultado un fracaso y todo lo contrario a las expectativas de sus proponentes. Este nuevo evento de Patria de Martí es parte de su conocido ciclo de simposios diseñados para promover una mayor conciencia política con apego a la libertad y la democracia, que son los valores a los cuales se apega esta institución. Según los panelistas de China, una amenaza universal, la política de coexistencia y de relaciones comerciales estrechas ha potenciado a China comunista a propulsar una guerra asimétrica peligrosa contra el mundo libre. ¿Es China una amenaza universal? ¿Qué es en realidad China? ¿Cómo funciona este lejano país que a la vez nos pareciera tan cotidiano en nuestras vidas? La verdad es que hay tantas preguntas sobre China que la lista no alcanzaría para un solo programa. Así es que hoy, en Karen a las 8, intentaremos responder al menos una parte de estas preguntas. Y hoy tengo, pues el gran placer de darle la bienvenida a mi amigo, el ensayista y escritor cubano-americano, Julio Schilling. Bienvenido, como siempre, a Karen a las 8. Karen, de estar contigo, como siempre. Una vez más, un nuevo simposio tan importante porque aclara muchísimas cosas que son esenciales saber en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, tengo la gran suerte hoy de hacer un recorrido anticipado por lo que será el simposio China, una amenaza universal. Y mi primera pregunta, Julio, ¿es China una amenaza universal y por qué? Es una amenaza universal en el sentido absoluto del concepto. Cuando hablamos de una guerra asimétrica, porque es una palabra que suena muy atractiva, nos estamos refiriendo a una guerra no convencional, ¿no es verdad? Y la gran relevancia que tiene esto, yo creo que en tu introducción lo dejas entender muy bien, es que precisamente países como Cuba comunista, cuyo régimen aspira a poder llegar a ese desenvolvimiento, porque cuando hablamos y miramos lo que ha hecho China, ha sido el perfeccionamiento de una dictadura comunista totalitaria por lo que ha logrado. Y con esa capacitación, que no se la ganó propiamente siguiendo los dictámenes de su ideología, sino por medio del aporte que le dieron las potencias del mundo libre, pensando que por la vía de una relación comercial íntima, pues eso iba a conducir
a China comunista a comportarse de manera civilizada y libre. Y libre, llegar al pluripartidismo. ¿Cuál así que se potenció? ¿Cómo comienza este proceso en que ha llevado a China a potenciarse de esta manera? Con la idea precisamente y empezó con la administración de Richard Nixon, bajo el arquitecto de su política extranjera, que era Henry Kissinger, de que el acercamiento con China era algo que convenía y que China, a cambio, y aquí está el primer paso en su guerra asimétrica, la exigencia de que solo ellos se les reconociera como China. Porque tenemos que recordar que China comunista, lo que hoy no conocemos como, perdón, China nacionalista, lo que hoy conocemos como Taiwán, o sea, que tiene el nombre correcto de República de China, era el país que copaba el escaño en las Naciones Unidas de representación de China. La primera condición fue que solamente se le podía reconocer a una China y había que desligarse de China nacionalista o de Taiwán. Entonces, a partir de ahí, la noción de que si adoptaban medidas que parecían ser propiedad del capitalismo, en otras palabras, si entraban en la comercialización, si admitían inversiones extranjeras a gran escala, si sin dejar de ser una economía dirigida por el Estado partido, si sabrían y rompían la rigidez de un modelo que fijaba los precios a uno que, de nuevo, jugaba más con nociones del mercado, que eventualmente el capitalismo, el sistema económico, con esa gran inversión, los iba a llevar a la democracia. Y podemos decir, mira, China ha tenido 838.000 proyectos extranjeros desde 1979 al 2015. Estas figuras son del propio régimen chino comunista. Más de 1.6 trillones de dólares se han invertido en inversión extranjera en China. ¿Y la vida para el chino de a pie? ¿Cómo es hoy día? ¿Ha mejorado este nuevo sistema, por nombrarlo de alguna manera, que se ha implementado allá, que como me dices, igual sigue políticamente el comunismo y sigue un partido único? Pero la vida del chino, ¿se ha mejorado de alguna manera, aunque sea económica? Sí y no. O sea, sí en determinado sentido, que han eliminado el estado grave que tenían de la penuria económica. Y esto fue el gran convencimiento del liderazgo comunista chino de que solamente podrían, si cambiaban, reformulaban su modelo económico a lo que ellos llamaban socialismo con características chinas, lo iban a poder lograr. Pero fíjate la contradicción, y esto va directo a tu pregunta. Por un lado, es la segunda economía más grande del mundo medido por el Producto Interno Bruto. Sin embargo, si lo miramos como se debería de mirar, el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, de acuerdo a la cantidad de personas que viven, China es el número 67 en el mundo. Quiere decir, ya no es una potencia grande. Entonces quiere decir que esa riqueza no ha sido más nada que un traslado, un traslado de la riqueza de las fábricas, la base industrial de los Estados Unidos y países europeos a China. Lo que ha logrado es que China se ha convertido, y ahí sí es donde está su gran inversión, en esa guerra asimétrica que lleva en el mundo por diferentes vías. O sea, China en una de sus tareas, por ejemplo, manipulando artificialmente la moneda para abaratar sus productos, lo hacen para hacer quebrar industrias completas en el mundo libre. En el sistema de partido único que existe en China, bueno, sabemos que el ciudadano no es libre, ¿no? No hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de prensa, ¿o existe alguna de estas libertades? No, para nada. Este cambio, o sea, esta apertura, digamos, económica, por decirlo así, yo he escuchado en el tema de Cuba, por ejemplo, muchas personas me han dicho, bueno, cuando se abra económicamente Cuba y los cubanos pues empiecen a potenciarse económicamente, pues aquel sistema va a cambiar porque tiene que ser así, porque no hay, esa es la vía para llegar a la libertad de los cubanos. Y el mismo ejemplo de China, pues demuestra
lo contrario, ¿no? Completamente. China es el producto de esa política de acercamiento. En otras palabras, fíjate que si miramos el comunismo soviético, el mundo libre llevó una política de confrontación y tuvo su finalidad precisamente cuando se intensificó, se puso más intenso esa confrontación con la administración de Ronald Reagan. Sin embargo, con China se tomó otro curso de acercamiento. Es el modelo emblemático llevado a su mayor profundización de la teoría de la coexistencia, de la teoría del acercamiento. Y ha fracasado totalmente porque la idea era que China iba pues ser un aliado en la democracia, que la democracia sería una cosa inevitable. Por eso es que ese tipo de política en regímenes totalitarios no funcionan. Sí pudieran operar en sistemas autoritarios y la razón es sencilla, porque en regímenes autoritarios nunca se desmantela una sociedad civil. Regímenes totalitarios, que son todos los regímenes comunistas y el nazismo, por ejemplo, sí se desmantela la sociedad civil. Cuando la desmantelas, pues entonces no existe una sociedad que se puede empoderar porque todo está en manos del Estado dictatorial. Y aún en China, y esto es importante señalar porque la idea de que China es un país capitalista no es verdad. Lo que China ejerce es un mercantilismo dirigido desde el poder político. Mira, las empresas extranjeras que van a operar ahí están obligados a entregar sus planos a las autoridades de China. Y eso todo tiene que pasar por el régimen. Ellos colocan oficiales del Partido Comunista dentro de las empresas. Y esto es algo que en Cuba lo hemos visto. O sea, empresas extranjeras que han ido a Cuba están obligados a tener que tener la presencia de agentes de la inteligencia para determinada vigilancia y robo de propiedad intelectual. Y ahora, esto es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y te lo pregunto. ¿Bajo qué condiciones trabaja el obrero chino? Vemos en Estados Unidos, por ejemplo, muchos productos que son hechos en China, fabricados en China, tanto ropa como teléfonos, como mil cosas, o sea, hay tantas. Pero ¿bajo qué condiciones se está trabajando este obrero y hay alguien que lo representa? Absolutamente no. Eso es uno de los más, las secuelas más vergonzosas de esta política de distinción y eso es el precio que el pueblo chino ha pagado por esa etiqueta Made in China, o sea, hecho en China, porque el régimen chino lleva su economía como si fuera un régimen militar. Entonces, por supuesto que no hay derecho a huelga, no hay derecho a reclamaciones. Han perfeccionado el modelo de un nuevo esclavismo laboral a un nivel, y lamentablemente el mundo libre, pues, precisamente porque lo han, como si fuera un opio, adormecidos con productos más baratos, no se da cuenta y de realmente lo que hay detrás de esa cortina de hierro. ¿No se da cuenta o no se quiere dar cuenta? Mira, Karen, 90% de los ataques cibernéticos en los Estados Unidos, el 90% son cometidos por China comunista. El robo de propiedad intelectual cometido por el régimen comunista chino en los Estados Unidos es de 250 a 600 mil millones de dólares al año. O sea, esto no te lo hace un competidor económico, un aliado, porque no lo son. Y la guerra asimétrica la han llevado precisamente en todos estos frentes. Como prestamistas internacional, que lo hemos visto a través del mundo, en gran medida es con el fin de tener una presencia y más allá de eso, cuando los términos del préstamo, que son bastante difíciles de enfrentar, el país anfitrión no lo puede pagar, pues pide tierra. Por eso es que tienen, por ejemplo, países como Sri Lanka, han establecido una base naval de lo que empezó a ser la construcción de un puerto marítimo. Entonces, tenemos que entender, y cuando miramos el factor de que China ha hecho una enorme inversión en factores tecnológicos, 90% de lo que se conoce como tierras raras, que son los 17 componentes necesarios para los productos de la tecnología moderna, están en manos de China comunista. La empresa Huawei, que es una empresa, un brazo comercial del comunismo chino, es la única empresa en el planeta capaz de producir de la A hasta la Z la tecnología
de 5G, que es la nueva tecnología, la nueva generación utilizada, que se piensa utilizar según más se desarrolle en equipos de avanzada tecnológica. Entonces, todo esto ha sido porque el mundo libre ha abandonado su capacitación industrial, producto de la política de distensión, de acercamiento que China estratégicamente ha vendido productos, incluso teniendo pérdidas, con tal de cerrar industrias completas y convertir países como los Estados Unidos y la Unión Europea dependientes de la producción china. ¿Puede revertirse, puede cambiar esto? Sí, por supuesto ¿Cómo? que sí, gracias a Dios, y lo estamos viendo. La actual administración, lo primero que hizo... La actual administración, estamos hablando del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump. Lo primero que hizo el presidente en el día de su inauguración fue recibir una llamada del presidente de Taiwán. Que eso volvió a los comunistas chinos locos porque violó la política de una China. Y con eso le dejó saber lo que hemos estado viendo. Los Estados Unidos está llevando a cabo la mayor inversión en precisamente fortalecer las Fuerzas Armadas desde la administración de Ronald Reagan. Acaban de, precisamente en reacción al desarrollo de China en el espacio, una rama de las Fuerzas Armadas espacial con el fin de competir y no perder la primacía en la defensa del mundo libre. Se está llamando a precisamente establecer de nuevo una base industrial con la sencilla razón de que está en peligro la seguridad nacional. Y los argumentos de que si viola los preceptos de una economía libre, tenemos que recordar, Karen, que Adam Smith fue el primero que dijo que la seguridad nacional tenía prioridad sobre la opulencia, y eso fueron sus palabras. Entonces, eso es la política que se está llevando a cabo. Los aranceles que la actual administración ha puesto y los que tiene en línea para poner, sin lugar a duda, preocupan a la dictadura china. Los Estados Unidos se está acercando y estableciendo acuerdos bilaterales con países como India, como Japón, como Corea del Norte, que son productores donde podrían reemplazar la producción china, pero son democracias. No, bueno, Corea del Norte. Perdón, No. Corea del Sur, Corea del Sur, Sí, Corea del Sur, Corea del Sur, Corea del ok. Sur. Y esto es fundamental y así es como siempre debió haber sido. En otras palabras, relaciones comerciales beneficiosas se deben de extender a aliados y a democracias. En otras palabras, países que comparten un sistema ético y político, no con dictaduras. ¿Y qué pasa entonces con el ciudadano chino? ¿Quién se va a solidarizar con ese ciudadano? ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo vive el chino? ¿Qué es lo que desea, qué anhela el pueblo chino en general? Mira, si nos salimos de las ciudades costeras, que es donde se ve la mayor opulencia china, y se entra al interior, que es donde viven la mayor parte de los chinos, el mundo se quedaría, y podemos haber comparaciones muy parecido a áreas de África subdesarrollada. Lo que pasa es que esto es parte de los frenos que pone el régimen comunista chino para que el mundo vea la realidad de lo que ocurre. Esto es parte de la guerra asimétrica, la inversión que hacen en llevar hacia cabo la falsa imagen que quieren proyectar al mundo, principalmente de que ellos son un país igual que otros países del primer mundo, lo único que tienen diferentes variaciones e interpretaciones de la democracia. Eso es una gran falsedad. He escuchado también bastante en los últimos años, sobre todo, que Cuba podría ser una próxima China. ¿Es esto real? Bueno, eso es lo que quisiera el castrocomunismo, por supuesto. Mira, eso fue lo que hicieron los vietnamitas. Ellos vieron lo que representó el modelo chino, que no es nada más que una economía mercantilista, híbrida, que preserva el Estado comunista, dictatorial, leninista. Entonces, pues Vietnam lo logró. Por supuesto que Cuba comunista quisiera eso. ¿Pero tienen las condiciones? ¿Están ellos dispuestos realmente a llegar a eso? El gran problema que tienen ellos, que no lo tuvieron los chinos, es que la nación cubana que vive fuera de su territorio, pues está más interesado en cambios políticos, en cambios éticos, en cambios sistémicos, que simplemente determinada coreografía en el espacio económico. Que en el caso de China, pues como gran parte de esa estrategia fue
engatusar a los chinos que vivían fuera de su territorio, en Taiwán, en Macao y en Hong Kong, para que regresaran y la misma ofensiva que vimos con el castrocomunismo, cuando el acercamiento con los Estados Unidos de Eso te iba a decir, que hemos visto cómo cubanos recientemente, cubanos con dinero acaudalados, pues han regresado a Cuba. Correcto. Y eso mismo lo hicieron los chinos. La gran diferencia... Han regresado a Cuba, déjame aclarar, no a vivir eternamente ahí como un cubano, que no es lo mismo. O sea, han regresado quizás a tratar por lo menos de hacer negocios. Por supuesto, y el régimen les ha ofrecido determinados dádivas para que regresen, lo que por supuesto no le puede dar un Estado de Derecho, como tampoco existe en China comunista, como tampoco existen los derechos de propiedad como los hay en Europa, en los Estados Unidos, ni en China ni en Cuba. Pero esa es la aspiración. Pero el gran obstáculo para el castrocomunismo es nuevamente la nación cubana que vive fuera del territorio, que no acepta nada menos que la libertad de Cuba y un modelo democrático como sistema político. Y eso pues naturalmente el régimen no puede, porque sería su harakiri. En el caso de Venezuela, ¿cómo lo podemos ver? Porque hemos visto cómo los dirigentes venezolanos pues se han enriquecido muchísimo con este llamado socialismo del siglo XXI, mientras que el pueblo, lo sabemos, está totalmente empobrecido en una crisis socioeconómica total. ¿Qué puede pasar en Venezuela? ¿Puede también en un futuro pues tomar este giro que ha tomado China? ¿Podría ser? Mira, Venezuela es una extensión de Cuba comunista. Entonces, por supuesto que ellos quisieran darse el lujo de poder, y de hecho, tanto en Cuba comunista como Venezuela, como es el caso de China, cuando vemos personas que viven con un estándar de vida elevados, es porque están plegados al poder político. Y quiero aclarar también que muchos de estos boliburgueses, ¿no?, como le llaman, los venezolanos, a estos chavistas, estos supuestos socialistas, pues están enriquecidos totalmente, y muchos de ellos viven alrededor del mundo, no viven precisamente en Venezuela tampoco. Totalmente, y los paralelismos lo podemos establecer, Karen, aún sin Cuba comunista haber llegado a los niveles de avance en el modelo de China. China, por ejemplo, es el mayor productor de un producto que se llama fentanol, que es básicamente la heroína sintética. Es el mayor productor de eso en el mundo y es un problema en los Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, cuando vemos el narcotráfico, lo que representa como ingreso para las arcas del modelo dictatorial del socialismo del siglo XXI, de la cual está compuesta Cuba, de la cual está compuesta Venezuela. En otras palabras, hay una economía subterránea que vive de estos negocios igual que en el caso de China. Entonces... hay un narcorrégimen en Venezuela. Por supuesto. Y vemos cómo hay una clase militar y una clase empresarial, igual que en China, que vive a un nivel de estándar de vida muy diferente a el resto de la población. Entonces, en el punto y el paralelismo que me parece excelente que lo estás haciendo, porque la realidad es que el pueblo chino vive en condiciones míseras, lo que es la mayoría es un cuento chino pensar de que en China... Pero muchas veces hablamos a diario de productos chinos, porque los vemos a diario, todo es made in China, hecho en China, pero no pensamos en ese obrero chino que está trabajando sin derechos y sin condiciones elementales para traernos ese producto. Entonces, mi pregunta es, el mundo democrático, nosotros estamos muy lejos físicamente de China, pero igual, o sea, más en este mundo que hoy con la internet estamos todos conectados. ¿Quién se puede realmente ocupar y dar la cara por los derechos de ese chino que está pasando mucho trabajo y mil violaciones? Mira, Karen, cuando vemos a esa juventud en Hong Kong peleando para no tener un mayor acercamiento con China comunista, luchando para ser libre. O sea, quienes cuestionan la nueva generación que está banal, vean a Hong Kong y es un caso de imitar, porque precisamente no quieren caer, como podemos decir también lo que hemos visto
en Venezuela y lo que estoy seguro que existe en Cuba, más allá de que en la superficie no se ha hecho claro, tan visible. Tan evidente. La realidad es que estos sistemas represores aplastan a sus ciudadanos y son mercancía. La economía es un medio para servir los fines políticos y no importa si están aplastando al obrero, no importa si realmente utilizan la mano de obra de los médicos, de los deportistas, nada de eso tiene que ver. Tenemos que recordar, el mayor partido comunista China en el mundo está en China. Casi todos, la gran parte de ellos son empresarios plegados al poder político. Por supuesto, muy oportunistas. Correcto. Y la conclusión de todo esto es que los chinos siguen viviendo bajo una dictadura, a pesar de que siempre que hablamos de China ya no hablamos como China dictatorial, sino China la que está produciendo todos estos productos que tenemos en la mano. Esa es parte de la guerra asimétrica que han llevado para blanquear su imagen. Y no se puede olvidar. No se puede, y estamos viendo una campaña de reversión hacia eso. Y sobre eso precisamente, ya nos quedan unos segundos de programa, sobre eso precisamente va a ser este simposio. Danos los datos de nuevo para terminar el programa, ya no tenemos más tiempo. Correcto, jueves 19 de septiembre a las 5:30 de la tarde, que también lo pueden ver por Facebook Live, el Facebook de Patria de Martí, y por el canal de YouTube TV Libertad en vivo. Todo el mundo puede participar con preguntas, correcto, comentarios, lo que quieran a través de las redes sociales también. Y para los que van a ir físicamente, bueno, pues la entrada es gratis y el parqueo también. Correcto, en Coral Way, la 94 Avenida. Toda la información está ahí en pantalla. Muchísimas gracias. Como siempre, mi querido Julio Schilling, siempre es un placer enorme hablar contigo y definitivamente tenemos que siempre tener en cuenta estos temas que tú traes sobre la mesa, que son tan importantes. No podemos olvidar los que más nos necesitan. Muchas gracias. Gracias a ti. Y amigos, como siempre, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Chao. Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya. Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Todos opositores de la República. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí.